Honorable Secretary General Luis Almagro, Honorable President of the International Center for Sports Security, Mohamed Hansab, distinguished representatives, welcome and good morning. It's my pleasure to welcome all of you to the OAS Hall of the Americas for the first regional Conference for the Americas on major sporting events, the crossroads of security and socioeconomic development. My name is Nicole Quiroga. I'm the General Manager of Telemundo Washington, D.C. and Telemundo Richmond. It is an honor and a pleasure to be with you this morning and to be your mistress of ceremonies. The topics we will be addressing today over the next 2 days connect us all in more than one way. Most of us have experienced the excitement that sporting events bring to families, to communities, to countries as a whole. Sports has long been recognized as a universal vehicle with the power to connect people of all ages, all groups, and all backgrounds. Sports and sporting events represent a peaceful symbol of competitiveness, culture, community, bringing together large and small groups of all kinds, of all backgrounds. It's either united because the thrill of the match or the thrill of the victory. We've witnessed how major sporting events across the world have ignited national pride and have helped spark significant environmental development and potential. We've also witnessed how in some unfortunate scenarios throughout history, the safety and security of major sporting events has compromised and led to tragic outcomes that we as a globe will never forget. This program seeks to foster greater communication and collaboration across sectors and to promote an integrated approach that will improve the intersection of sports security, development, and protection of basic human rights. Ensuring the purity, integrity, and sustainability of major sporting events and connecting the valuable role of security and socioeconomics is the focus of this conference. We will be hearing from a range of expert panelists and speakers from across the Americas, Europe, and the Middle East. Some represent governments while others work in the context of international organizations, academia, and the private sector. Each of these sectors have an essential role to play, and we are fortunate to have a wealth of knowledge and experience to learn from in this room. It is my pleasure, therefore, to begin our special day event and kick off the event by welcoming the OAS Secretary General Luis Almagro and ICSS President Mohamed Hansab to this opening ceremony. Ladies and gentlemen, please help me welcome them both. El deporte, y en prácticamente todas las partes del mundo, el fútbol también se han convertido en un lenguaje universal, un común denominador capaz de derribar muros y barreras, un lenguaje que envuelve y reúne al mundo entero. Amigas y amigos, este es un instrumento que definitivamente puede ser utilizado para el desarrollo y el progreso, que nos lleva a enriquecernos culturalmente y que fortalece los intercambios. Pero obviamente en este contexto y en lo que significa
el trabajo en el mundo del deporte en las Américas, no lo podemos desconectar con la realidad de nuestras comunidades, de nuestras propias vidas. Ustedes no saben cuánto, por ejemplo, me controlé que durante la 45 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos recientemente, de hacer expresiones respecto a mi querido equipo de fútbol, el Club Nacional, ganaba también la 45 campeonato Liga Nacional. El club más laureado en el mundo en campeonatos nacionales. Y eso significa sentimientos muy profundos, sentimientos que están arraigados en las pasiones y en las emociones que siente cada uno de los que están aquí y cada uno en nuestras comunidades. Obviamente que en nuestras comunidades y en nuestra opinión pública, en estos momentos, también llevan sus propias preocupaciones. En general, en la política, hoy vemos en nuestra opinión pública cada vez mayores sensibilidades y más alertas tempranas en cuanto a vincular la política con los negocios o los enriquecimientos indebidos. Eso también en el mundo del fútbol debemos erradicarlo, en el mundo del deporte debemos erradicarlo. Quienes quieren enriquecerse indebidamente, como lo demuestra el reciente escándalo de la FIFA, deben ser definitivamente desterrados. No podemos hablar de seguridad en el deporte si no hablamos también de mantener el deporte blindado respecto a estas prácticas. Los grandes eventos deportivos como los mundiales de fútbol, las olimpiadas o los campeonatos continentales pueden unir a los pueblos, acercarlos cuando se actúa con transparencia, pero no cuando se utiliza la pasión por las competencias deportivas para el enriquecimiento indebido. Debemos fortalecernos trabajando como comunidad internacional en su conjunto, en este espacio de las Américas especialmente. Debemos seguir tejiendo alianzas con entidades de desarrollo, con la sociedad civil y con el sector privado para optimizar el impacto del deporte en las Américas. Los grandes eventos traen consigo una amplia visibilidad, llaman la atención del público, generan la concentración de personas en lugares específicos y, por supuesto, atraen la atención de los medios. De todo lo cual debemos lograr los mejores resultados y debemos tener en cuenta la seguridad especialmente para mantenerlo fuera de la delincuencia común y de la delincuencia organizada, así como de los grupos asociados al terrorismo. No faltan ejemplos prácticos en esta materia. La OEA hace frente a estas amenazas a través de la Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo. Su programa de seguridad en grandes eventos apoya y promueve la cooperación entre todos los Estados miembros de la OEA en materia de planificación de seguridad, fortaleciendo las capacidades de las instituciones involucradas. Se ha hecho optimizando el Observatorio Permanente Internacional de las Américas, el cual es una iniciativa conjunta de la OEA y del Instituto Interregional de las Naciones Unidas para investigaciones sobre la delincuencia y la justicia. Este es el primer servicio mundial de asesoría creado específicamente para promover el desarrollo de las capacidades de las autoridades nacionales encargadas de la seguridad en eventos masivos, para promover la cooperación internacional en la materia y para reunir a expertos nacionales en entidades públicas involucradas en la seguridad. Esto ha dado lugar a la primera creación de la red de puntos focales nacionales para grandes eventos que ha promovido el intercambio de información, conocimientos, documentos y tecnología entre los países de la región. A la fecha, la red cuenta con la participación de 29 países del continente americano. No existe país que tenga todas las respuestas para mejorar la seguridad de los ciudadanos contra las amenazas del terrorismo. Sin embargo, al promover una mayor comunicación y colaboración,
podemos crear una estrategia unida que permita establecer mayor seguridad en las actividades deportivas, lo cual tiene implicancias positivas para los eventos deportivos en sí. Hace 2 años, la OEA firmó un acuerdo con el Centro Internacional para la Seguridad en el Deporte para crear innovadores métodos de cooperación que lleven a la conformación de estrategias nacionales de seguridad y la prevención de delitos en grandes deportes, y así mantener la integridad y la seguridad en la práctica del deporte. En el marco de nuestro esquema de cooperación vigente con el Centro Internacional para la Seguridad en el Deporte, hemos conformado una visión para establecer conjuntamente un centro de excelencia para las Américas. Mediante la investigación y el intercambio de información y mejores prácticas, este centro promoverá políticas encaminadas a proteger la celebración de eventos deportivos y proteger las oportunidades que este y otros tipos de eventos importantes generan en la región. El Centro de Excelencia elaborará y promoverá además iniciativas para proteger a los eventos deportivos en todo el mundo. Será un espacio para que los generadores de políticas del sector privado y el público, deportes, desarrollo, planificación, finanzas, seguridad, turismo, derechos humanos, salud, transporte, relaciones exteriores, así como ciudades y entidades académicas importantes de las Américas, compartan experiencias sobre la preparación para los eventos deportivos y la promoción del desarrollo socioeconómico a través de estos. Asimismo, el centro brindará a los encargados de la generación de políticas información sobre oportunidades de financiamiento para apoyar el fortalecimiento de los sectores encargados de la promoción del deporte. Poner el deporte al lado del desarrollo, la equidad, los derechos y la justicia social es tarea de todos. Muchísimas gracias. Thank you very much. I would like to now ask and welcome Mohamed Hansab, ICSS President, to make some opening remarks. Thank you very much. Good morning, Mr. Secretary General, Excellencies, distinguished representatives from international and regional organizations, distinguished representatives from Olympic movement and academia, civil society. Let me start by expressing my most deep gratitude to the Organization of American States for the cooperation established with the ISSS, the International Center for Sport Security. I wish to thank you, Mr. Secretary General, for the consideration towards our work, for your kind words, and for presenting the plans to establish a joint center of excellence on major sporting events and sustainable development. We stand ready to make this a reality. This is an exciting time with significant opportunities for the Americans due to the recent Football World Cup, Cup of America, upcoming Olympic Games, and Youth Olympic Games, as well as the continued growth of the region's sports events. I trust our organization will play an important role to support these events and capitalize on its opportunities. Since its establishment, the ISSS has worked on an unofficial basis with several international organizations, particularly UNODC, UNESCO, the World Bank, and UNICRI, all of them represented here today. When we signed our cooperation agreement with the OAS 2 years ago, we decided to start a common plan and a common path to safeguard major sporting events in terms of safety, security, good governance, and socio-economic development, and to work close to its member states. Protecting major sporting events means protecting their power to promote positive changes in hosting countries and very often in whole regions. Major events are catalysts to promote reforms in all sectors of society. At all levels, major events pose clear objectives to hosting nations with clear deadlines and decisions which cannot be
postponed. Major events provide opportunity to civil society and NGOs to raise their voices on gender issues, social inclusion, labor standards, and respect for human rights with effects which can go well beyond the host country. Sport grants a moral immunity to people and organizations to challenge local and global societies with their demands for change and reforms. Major events and sport at large promote peace and economic relations, which in turn creates new opportunities for international and intercultural dialogue, reduce crime, and in certain instances, help prevent extremism and radicalization. Why I'm saying that? Because I came from the Middle East. And in the Middle East, major events can make really positive impact and take the youth in a very positive path. For this reason, we need to ensure that these events are organized in an environment of security and that the resources are available are properly managed and invested. We cannot miss all these opportunities. We need to protect these agents of change. The sport we want is the society we want. We want a sport free from violence, from discrimination, and from corruption, because this is what we want for the future of our youth. Ladies and gentlemen, the credibility of sport is at stake. It's our responsibility to safeguard it. ICSS started looking at all these issues 4 years ago. Hard work and the cooperation with leading academic institutions such as the Sorbonne and Harvard University helped us to open our eyes, to acknowledge problems and address issues which were not yet part of the international agenda. It was difficult for us at that time as a new stakeholder to initiate an international debate on the topic of corruption in sport, starting from match fixing. But we found many good partners within governments, international organizations, academia, and civil society, and together we delivered contents, knowledge, and tools which are now at your disposal. This is the first time that the ICSS organizes a conference addressed to all the Americas. I wish to reiterate my gratitude to the OAS for this opportunity and for having believed in us at the beginning of our path. As I mentioned, we came from across the Atlantic. We are not here only to contribute, but we are here also to learn and to share the knowledge. We are a global organization, and this knowledge is vital. There are so many areas in Africa and Asia need to know, and it's our responsibility as an organization to take the best practice from Americas across the Atlantic, where it is needed. We will come back soon in the US, next time in New York at Harold Pratt House to convene on November 3 and 4 our annual conference, Securing Sport. I look forward to a successful conference and to creating a pathway for a future cooperation. Thank you very much. Obrigado. Gracias. Gentlemen, thank you very much. If you could please stay on stage for just a moment, as we'd like to have a special gift exchange from the OAS to the ICSS. Thank you.
Great. Thank you so much to both of you for your wonderful and meaningful comments. I can't tell you what a meaningful time it is, specifically for me representing Telemundo. So many of you know that Telemundo has recently won the rights to the World Cup for the first time in history. So we're very excited about that. I expect everyone to be watching Telemundo more than the other channel. But I do feel very honored to be part of this project because it is, of course, very important for us to maintain security and really the respect of human rights across the globe. And now we have skin in the game, as they say. How many people are watching FIFA women's games? All right, that's right. I am actually half Colombian and half Bolivian, y la verdad es que I was a little bit distraught. I didn't know who to cheer for porque I was born in Washington, D.C., and so a couple nights ago when they played Colombia, USA and Colombia, it was a disaster. I didn't know how to bet, I didn't know who to cheer for, and I'm happy that USA won, pero como colombiana, I was a little bit disappointed. Pero it makes for a wonderful game, and I'm very excited to see that this is a project that we will be collaborating on and reaching the mission of providing safety for all of our players and for all of our countries across the globe. So thank you very much for those meaningful comments. At this time, I'd like to welcome Mr. Iván Dibós, member of the International Olympic Committee and former president of the Peruvian Institute of Sports, who will be delivering the keynote address today. Mr. Dibós. Excelentísimos señores Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Mohamed Hansab, presidente del Centro Internacional para la Seguridad del Deporte, autoridades gubernamentales de organizaciones internacionales y del deporte, señoras y señores. Agradezco a los organizadores de esta Conferencia Regional para las Américas por permitir dirigirme a todos ustedes en un tema que me apasiona y al cual he dedicado gran parte de mi vida, el deporte. El deporte lo podemos definir como una actividad física ejercida como juego o competición, cuya práctica supone entrenamiento y sujeción a las normas. El Comité Olímpico Internacional considera que la práctica del deporte es un derecho humano y uno de los principios fundamentales del olimpismo es que toda persona debe tener la posibilidad de practicar deportes sin discriminación de ningún tipo y dentro del espíritu olímpico que exige comprensión mutua, solidaridad, espíritu de amistad y de juego limpio. Asimismo, se busca crear una forma de vida basada en la alegría alcanzada con el esfuerzo, el valor educativo del buen ejemplo y el respeto de los principios éticos fundamentales y universales. El deporte debe ayudar a producir hombres y mujeres que sean capaces de tener iniciativas valiosas para la sociedad. Al mismo tiempo, es un medio de educación y un factor que une a las personas. Las actividades deportivas deben descubrir su verdadero ideal, que es forjar un carácter marcado por la tolerancia y la generosidad hacia los demás. El objetivo del movimiento olímpico es contribuir a la construcción de un mundo mejor y más pacífico, educando a los jóvenes a través del deporte. Quisiera hacer referencia al restaurador de los Juegos Olímpicos de la antigua Grecia en la era moderna y pionero del deporte como lo conocemos hoy en día, al varón francés Pierre de Coubertin, historiador y pedagogo, que convocó un Congreso Internacional de Educación Física en la Universidad de la Sorbona en París, lugar en donde conjuntamente con representantes de 15 países funda el Comité Olímpico Internacional un 23 de junio de 1894. Ellos tuvieron la visión de llevar a cabo una competencia deportiva denominada los Juegos Olímpicos a celebrarse cada 4 años.
Este evento, con la participación de diversos países, teniendo lugar la primera en Atenas en 1896, marcó el inicio de la práctica deportiva organizada en el mundo en una sede determinada. Coubertin concibió un concepto que denominó como olimpismo y que postula como una filosofía de vida que combina las cualidades del cuerpo, la voluntad y el espíritu con el objetivo de poner siempre el deporte al servicio del desarrollo armónico del hombre y de la sociedad. Son valores esenciales del deporte el esfuerzo, el liderazgo, el compromiso, la dedicación, el trabajo en equipo, la sana competencia, la disciplina y el respeto por los principios éticos fundamentales. En suma, todo esto abona en favor de la formación integral de los jóvenes que mediante el deporte y el esfuerzo físico forman el carácter que toda persona requiere para asumir retos futuros. Esa formación además se convierte en la llave para constituir líderes dentro de la sociedad. Han transcurrido 121 años desde los primeros Juegos Olímpicos y la generación de recursos y legados que se dejaron en las ciudades organizadoras han sido muy valiosos. Este fenómeno se repite también en todo tipo de evento deportivo que se organice, tales como Juegos Panamericanos, Sudamericanos, Centroamericanos y de la juventud en cualquier disciplina. Ahora que conocemos los beneficios que el deporte trae consigo, es momento de tomar conciencia y de transmitir ello a nuestra sociedad en todos sus ámbitos, es decir, desde las más altas esferas gubernamentales hasta el ciudadano común, incluyendo al sector privado, los medios de comunicación y asociaciones civiles. Todo lo antes mencionado puede ser logrado mediante la organización de eventos deportivos. Estos eventos van mucho más allá de ser una plataforma en donde la excelencia deportiva es puesta en práctica. La realización de un evento deportivo, si es que organizado de manera eficaz y con un planeamiento estratégico adecuado, indudablemente traerá repercusiones de gran beneficio para el país o ciudad que sea sede de ellos. Esto podrá ser logrado mediante la formación de sinergias entre las organizaciones deportivas o federaciones mundiales pertinentes y el comité organizador de la ciudad sede en cooperación con autoridades nacionales, locales y demás stakeholders. El objetivo de esto es trabajar conjuntamente para asegurar un legado duradero y positivo para la sociedad. Los eventos deportivos de gran magnitud en la actualidad deben de estar diseñados y orientados específicamente para contribuir al desarrollo económico, social y deportivo que beneficien directamente a las ciudades, países y sus habitantes. Desde hace muchos años que estos eventos han dejado de ser considerados un gasto y son vistos como una inversión a futuro. Construcción de nuevas infraestructuras como viviendas, hoteles, carreteras y comunicaciones, creación de nuevos puestos de trabajo, afluencia de turistas y sostenibilidad ambiental son solo algunas de las secuelas positivas de largo plazo que favorecen a las personas y al país de manera micro y macroeconómica. Tradicionalmente, las organizaciones deportivas internacionales otorgaban las sedes de los eventos deportivos a ciudades y países desarrollados, pero hoy en día resulta más acertado otorgar la organización de estos eventos a los países como los nuestros que más necesitan el desarrollo que estos traen consigo. Cuando digo como los nuestros, son algunos países en vías de desarrollo. En diciembre del año pasado, en la ciudad de Montecarlo, la Asamblea General del Comité Olímpico Internacional adoptó la Agenda 2020, que consta de 40 recomendaciones a manera de hoja de ruta con el propósito de implementar medidas con el fin de redefinir estrategias favorables para el mundo deportivo para el año 2020, favoreciendo y acercando al movimiento olímpico y el deporte en general a los jóvenes y al público. Dentro de estas 40 recomendaciones se incluyeron medidas que han flexibilizado la posibilidad de aquello
que antes era una utopía, hoy en día se convierte en realidad, pues permite que ciudades pequeñas de países en vía de desarrollo puedan participar del proceso de selección de ciudad sede. Entre algunas de las recomendaciones adoptadas que abren grandes posibilidades a estas ciudades, se incluye la promoción activa de instalaciones existentes y utilización de instalaciones temporales y a su vez desmontables. De esta manera se evita la construcción de escenarios que posteriormente queden en desuso y en donde los costos de mantenimiento sean mayores de que la comuna local pueda pagar. Igualmente, se recomendó fomentar la inversión a largo plazo en infraestructura deportiva y el rendimiento favorable de dicha inversión. Es importante destacar que el Comité Olímpico Internacional adoptará una posición más dinámica y un mayor liderazgo en relación a la sostenibilidad y se asegurará de la inclusión de este concepto en todos los aspectos de la planificación y organización de eventos deportivos. Es una realidad que los eventos deportivos han dejado legados tangibles en las ciudades que se organizaron. Considero un ejemplo digno de destacar y que deseo compartir con ustedes. Tuve la oportunidad de entablar una estrecha amistad con Pasqual Maragall, y en catalán es Maragall, quien fue durante muchos años alcalde de Barcelona e integrante del comité organizador de los Juegos. Recuerdo como si fuera ayer las conversaciones que sostuve con él en las que analizábamos el impacto que los Juegos habían tenido en su ciudad y me manifestó que Barcelona, antes de la realización de los Juegos, se encontraba con un atraso que consideraba él equivalente a 15 años con respecto a otras ciudades importantes en Europa. Barcelona aprovechó la organización de los Juegos para reactivar algunas de las zonas más olvidadas de la ciudad, como las 100 hectáreas de terrenos industriales a lo largo de la costa en donde se construyó la Villa Olímpica, instalaciones que luego sirvieron de vivienda a más de 12.000 personas en un proyecto urbanístico de vanguardia. La renovación de la fachada marítima transformó completamente la ciudad y junto con el aumento de la capacidad de alojamiento, que también llevó consigo al evento, hizo de Barcelona uno de los destinos turísticos más solicitados en el mundo. Debido a este gran éxito, la ciudad pasó de recibir a 2 millones de turistas anualmente a la actual cifra de 7.4 millones de personas. No podemos dejar de mencionar los Juegos Olímpicos de Londres 2012, los cuales se caracterizaron por su eficiencia en el uso de los recursos económicos, pues diseñaron recintos deportivos con tribunas desmontables para que al final de los Juegos estos puedan reducir su capacidad y tener tribunas definitivas de mayor aforo con el fin de reducir gastos y que no se convirtiera en lo que muchas veces denominamos un elefante blanco. Un ejemplo de esto es el Estadio Olímpico de Londres, en donde se llevaron a cabo las ceremonias de inauguración y clausura, así como las pruebas de atletismo. Para satisfacer las necesidades del público, se colocaron tribunas desarmables para acomodar hasta 80.000 personas. Y terminados los Juegos, la capacidad fue reducida a su real necesidad de 54.000 espectadores, generando un legado responsable para la ciudad. Por otro lado, el proyecto de la Villa Olímpica es considerado como de gran éxito, pues se construyó en el lado oeste de la ciudad, el cual era antes calificado como un barrio de bajos recursos económicos que inclusive se encontraba contaminado ambientalmente. Su construcción significó el renacimiento de esta zona como un barrio moderno y próspero, en donde la población comenzó a gozar de mayor desarrollo debido a la construcción de colegios, hospitales, parques y comercios en la zona. Mediante otorgamiento de microcréditos, más de 2.800 familias pudieron habitar aquellas instalaciones, las cuales fueron usadas por atletas durante los Juegos
como sus nuevos hogares. Distintas ciudades y países de América han tenido la suerte de ser organizadores de eventos deportivos de gran envergadura y han demostrado estar a la altura de semejantes retos. Entre los eventos más importantes de este año en nuestro continente están el Rally Dakar, el cual ya es costumbre organizarlos en nuestra región y que ha pasado por los países Argentina, Chile, Bolivia y Perú. El Campeonato Mundial de Juvenil Atletismo en Cali, Colombia, y los Juegos Panamericanos en Toronto, que se iniciarán dentro de una semana. Cabe destacar la realización del Mundial de Críquet del 2007 en 8 países diferentes: Antigua y Barbuda, Barbados, Granada, Guyana, Jamaica, San Kitts y Nevis, Santa Lucía y Trinidad y Tobago. Y el año pasado todos fuimos testigos del gran éxito que fue la Copa del Mundo de la FIFA en Brasil, la cual trajo grandes mejoras en infraestructura y vías de comunicación. Ahora, Brasil tiene un reto mucho mayor: el de celebrar los 31º Juegos Olímpicos en Río de Janeiro, ciudad que albergará en la nueva Villa Olímpica a 10.500 deportistas de 28 diferentes disciplinas y se estima que llegarán alrededor de 500.000 visitantes, generando un impacto económico bruto de 51.1 billones de dólares, de acuerdo a estudios efectuados por la Universidad de Sao Paulo conjuntamente con el Ministerio del Deporte. Esto beneficiará el crecimiento de la tasa de empleo en rubros como turismo, construcción, electricidad, tecnología de la información, telecomunicaciones y medios de transporte. Desde el año 2011 se han generado 120.000 puestos de trabajo y anualmente, y se espera que después de los Juegos Olímpicos esta cifra aumente a 130.000 puestos de trabajo por año hasta el año 2027. Se estima también que a fines de este año se haya logrado la construcción de 12.000 nuevas habitaciones con el fin de expandir la capacidad hotelera. Todo esto dejará un legado sin precedentes para Río y para Brasil, atrayendo nuevos inversionistas y haciendo que la ciudad se convierta en un punto de paso obligado para los turistas. Ahora que conocemos los mayores ejemplos de superación económica y social impulsados por la organización de eventos deportivos, es el momento de traer estas grandes ventajas a nuestras ciudades en aras del bienestar de nuestra población. La organización de estos eventos deben de ser tomadas con gran responsabilidad y compromiso. Se deben llevar a cabo de una manera consciente y estratégicamente conjunta a manera de equipo, para que el desarrollo, seguridad y sostenibilidad se preserven en todo momento. De esta manera se logrará que exista un legado tangible y beneficioso para nuestras generaciones futuras. Quisiera reconocer y agradecer a la Organización de Estados Americanos y al Centro Internacional para la Seguridad del Deporte por la inmensa labor que han venido teniendo en la tarea de acercar el deporte a los lugares que más lo necesitan y de promover la cooperación entre diferentes sectores con la única tarea de favorecer socioeconómicamente a nuestra región del mundo. Le deseo la mejor de las suertes a cada uno de los participantes de esta conferencia, la cual considero desde ya un éxito, pues tengo la seguridad que los paneles y participaciones que se llevarán a cabo gozarán de un nivel muy alto. Quisiera asegurarme también que cada una de las políticas y propuestas discutidas no solo se queden aquí, sino que también puedan ser transmitidas e implementadas en nuestros países para lograr que el deporte sea una herramienta que lleve cambio y desarrollo. Quisiera terminar mi participación no sin antes compartir con ustedes una frase de Nelson Mandela, la cual dice así: el deporte puede traer consigo esperanza a donde antes solo había desesperación. Es más poderoso que los mismos gobiernos, derribando cualquier tipo de barrera social.
El deporte tiene el poder de cambiar al mundo, tiene el poder de inspirar y de unir a la gente de una manera como muy pocas cosas pueden hacerlo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señor Divos, por la ayuda aquí también. I'm an athlete, pero la verdad es que con estos zapatos esto es imposible. Muchas gracias. En este momento, I would like to welcome Massimiliano Montanari, Chief of Cabinet of the ICSS, to talk a little bit more about today's mission, objective, and purpose. Massimiliano. Gracias. Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen, dear colleagues, but also dear friends. Allow me a very personal remarks, because I cannot avoid it. I've been working with the Organization of American States, and let's say cooperating as a partner since the beginning of my career, some years ago, in my previous function. And I'm so happy to continue now in my new position as a Chief of Cabinet in the ICSS, because it has been a fantastic experience and adventure, developing ideas, joining forces with the colleagues of the OAS, not just because of the institution that OAS is, not just because what represents, not because of the membership of the member states, but because of the people that I work with this organization. And I definitely have found an amazing level of professionality, creativity, ethical values, team spirit, which I continue to find. And I'm so happy that this cooperation can continue and that can develop into new initiatives and activities. If I may go back now to the conference and its objective. Indeed, the main objective of this conference is to protect the power of sport. It is to safeguard all the opportunities, including the geopolitical impact that major sporting events and sport at large can generate, as we just heard from the words of IOC member Ivan de Bosch in his inspiring keynote. Both OAS Secretary General Luis Almagro and my President Mohamed Ansab presented a vision to establish a center of excellence for the region, for the Americas, on major sporting events and sustainable development, meant to be a joint program to support the efforts of policymakers in preparing major events of international and regional relevance, while ensuring security, good governance, and legacy factors. The center will be, in our visions, in our plans, a place where peers from different sectors, decision makers, similarly to what is happening today and what will happen tomorrow in this venue, can meet and share information, experiences, practices, but also develop new visions together to ensure the success of major sporting events of common interest. And we are highlighting the multi-sectoral aspects of this program because we believe that only if different sectors join forces, we can identify new issues. We can have a vision on the future, because only if different sectors work together, we can regenerate our capacities and develop new ideas. So this would be a place, indeed, where cooperation and different forms of assistance, of mutual assistance, can be offered or sought. A tool to plan, assess, and preserve major event legacies. So this conference wishes to give you a flavor of the type of ideas that such mechanism could generate and of the results that we can achieve when different sectors, such as security, development, good governance, and human rights, decide to operate together. In his 2005 report entitled Enlarging Freedom, the then UN Secretary General of the UN, Kofi Annan, wrote, "There will be no development without security."
and no security without development. And we will not enjoy either without respect for human rights. This approach can be fully applied and is fully applicable to major sporting events. Major events will not be successful and generate the expected impact if all these conditions are not met. Objective of this event is therefore to discuss on how to meet these conditions together and how to ensure that major events and sport are always managed in an environment of transparency, good governance, and finally, security. Let me also conclude now by reading a sentence from a message that will be distributed and actually was addressed to this conference by the representative of the UN Secretary General on Sport for Peace and Development, which could not participate but wanted to greet you and ask us to share this note. And the message reads as follows. While participating in a conference which addresses sport as a tool for socio-economic development, please remember that everyone should benefit from sport. Entrepreneurs, employees, but also unemployed, citizens and migrants, girls and women, children and persons with disabilities. Sport is a fundamental right, a universal language and a versatile tool. Its positive impact should be felt equally amongst nations and within nations by every individual. So I thank you very much for your attention and I wish you the best for the continuation of the works. Thank you. Thank you, Massimiliano. Ladies and gentlemen, we'll now proceed with our first panel entitled National and Regional Security Policies for the Protection of Major Sporting Events. Our panelists will draw on their various experiences to discuss the preparation and implementation of security strategies for major sporting events. The discussion will focus on how major sporting events in the past will help shape the future of event security planning and what is perceived as emerging security threats. Therefore, it's my pleasure to introduce the chair of the panel, Lord John Stevens, Chairman of the Advisory Board of the ICSS and former Commissioner of the Metropolitan Police. Lord Stevens. Well, ladies and gentlemen, good morning. And this is the first session which is about the regional security policies for the protection of major sporting events. If I can introduce the people who will be part of the panel, we intend to speak, if it's okay with you, for about 30 minutes, and then, if we may, open up to questions of the floor. So we're looking to some questions. So if I might first of all introduce Dario Ruiz, who's the Security Undersecretary of Argentina, was involved in the World Cup in 2014, and now is involved in the Chile Copa America. Then if I might introduce Alan Burson, who is Assistant Secretary of the International Affairs and Chief Diplomatic Officer for the Department of Homeland Security in the United States of America. And then, of course, Joan Jose Morales, who is Director General of Costa Rica Police, President of AmeriPol, that is the Community of Police Officers of the Americas. Now, without any doubt, we have a large amount of experience, and I am very grateful for being allowed to be chairing this particular panel. Coming from a country which is known to be colonialists, and being a member of the House of Lords, the British House of Lords, I am hoping for a pleasant reception here, and that I won't be taken out and hung from one of the rafters outside. I'm sure you won't do that. Now, in the panel here, we have experience of the American Cup, the Pan American Games. We have the Super Bowl experience, Baseball World Series, US Tennis, Boston Marathon,
the 2014 World Cup Brazil, and from myself, the Olympics in London, and various investigations around the world on ethical issues, equestrian, Formula One, and the like. Now, we intend to start off, if we may, concentrating on the lessons that have been learned. The lessons that have been learned from some of the dreadful events that have taken place recently, not least of which is the Boston Marathon. What do we need in this particular environment to deliver security of the day? What is needed for international cooperation? What is needed for collaboration in these issues? And just as importantly, we heard from the address from people earlier on, is what is the legacy that we leave in terms of the Games, Olympics, World Cup, football, or the like. The legacy, I would suggest, is as important as anything else. Well, if I could ask Alan Berson to start off, if I may, and then we will have 10 minutes at the end for questions, so I'll try and moderate those. Please don't make them too difficult, will you? But we will actually deal with that later on. Alan, if you'd like to start. Thank you, Lord Stevens and President Hansab, for this opportunity. Y para mis colegas de las Américas, muy buenos días. Tengo un placer y un honor para aparecer aquí en el OEA para discutir un tema favorito de los deportes. Pero si tenga un acento gringuísimo, yo voy a hablar en el inglés si me permiten. So the concept of thinking in a systematic way about sports, its relationship to socioeconomic development, and the platform of security on which it is based is a special contribution that the ICSS, the International Center for Sports Security, has brought to the world and to the international community. And I commend the organization led by President Hansab for having created an event like this with the OAS and around the world to take on a subject that is dear to all of us and typically has not been subjected to the kind of rigorous analysis that we start to attach to it in conferences like this. From the standpoint of security, let me begin the discussion by saying that in the United States, we began in the aftermath of 9/11 to look at large sports events as opportunities both for social and economic development of particular cities, but also as an invitation to those who would wreak havoc through either transnational organized criminality or through terrorism, which is in some ways a species of transnational criminal organization. What we have tended to do in the United States, but learning from our international partners, is to analyze the issue of security from the standpoint of several layers, analogous in some ways to the sports event itself. The notion that there is pre-game preparation, and that it is in the preparation for the game that most athletes understand the game is either won or lost, recognizing that during the contest itself there are the vagaries of both good fortune and extraordinary performance. But pre-game preparation. The second is during the beginning of the game, at the outset of it. The third is during the game, and the fourth phase is after the game, post-game. And we tend to look at the security dilemma and the security challenge from those four perspectives. In the pregame, we focus on those who will be entering the zone in international events from the standpoint of crossing borders, and we focus on actually attempting to screen out known or suspected terrorists or known or suspected
transnational criminal actors. And we do that through a system of advanced passenger information, recognizing that most people in the global context are traveling by air. And what we attempt to do is to identify and prevent the entry of those who can be anticipated by vice of their previous experience to intend harm to the sporting event. That is a governmental function carried out with the help of the private sector, principally the airlines or the shipping lines or the bus and other land border transportation operators. The second is actually the entry into the facility or the stadium. And there we have tended to focus on inspection, physical inspection of the aficionados, the fans who are entering into the facility. And of course, we know in a variety of ways that that is the most challenging element of the security regime, which is to keep dangerous things out of the facility, be they explosives, be they firearms, or be they other mechanisms for causing mass harm or mass panic. We rely on physical inspection, but I submit to you and I suggest to the committee and the center that we look at using technology in the future in a much more rigorous and comprehensive fashion to screen out weapons and explosives and dangerous people by investing in and perfecting the kinds of technologies that can detect metal in a much more effective way than now is possible, and facial recognition technology that can be used in a much more comprehensive fashion than is currently the case. The third phase is the game itself, and in most venues internationally, to maintain order and stability during the course of the contest, we rely on people in the form of police officers or agents to actually maintain order during the event. And while I, as a former prosecutor and a law enforcement official, never underestimate the human dimension of policing or the importance of police officers and agents, I submit to you that we must actually deputize all our fans to become police officers, in effect, to alert us to peculiarities or paradoxes or patterns that do not figure into the sports event. In the United States, we use the saying, see something, say something. And by mobilizing our people, we actually multiply the presence of police officers by asking all of those who participate in a public event to actually be on the lookout, be aware, and if you see something, say something, and make your contribution to event security. Then, of course, the fourth and final phase of the security regime is the post-game, where you analyze, after securing the exit of fans and players from the facility, you analyze what was done that could be improved and how can we actually do better the next time. Those four phases, I submit to you, have never been subjected to the kind of rigorous examination, analysis, and development of best practices that are now possible with the ICSS, and that I believe is, as Mr. Montagnari said, is the purpose of this conference, to have us think about sports events that are so critical to our economies and to our international community, recognizing that it was the ancient Greeks who in the Olympics in ancient times understood how sports
can knit communities together. We have seen that and continue to see that oidia nowadays in the contemporary world. But as the predicate for economic and social development, we must actually be sure that these are secure. And again, let me end where I began by commending the ICSS and the OAS for creating a forum in which we can not only dialogue, but build on it for a more secure and more prosperous America's community through sport. Muchas gracias. I was wondering, were there any specific lessons that came out of the Boston Marathon? So, Lord Stevens, Lord John, what we see in the Boston Marathon, I think the greatest lesson, while there were a number of, in the aftermath, we analyzed it, we came to see that resilience of sports fans is absolutely critical. It turned out that while the Tsarnaev brothers intended to kill many more people than the 3 that died, and the hundreds, though, who were wounded by the exploding pressure cooker shrapnel, actually the reason why there were so few people who actually ended up dying as a result of the terrorist act were 2 reasons. If you look at the videotape, you will see that when the explosion occurred, you did not see people actually running from it for the most part, but you saw first responders actually running to the scene. An interesting psychological change in the way in which we approach things. The second, and this is particularly important, I think, for sports events, because we had medical facilities close to the finish line where the explosion took place, we were able to get tourniquets and stop the bleeding on the hundreds of people who had been hurt, and it was the first responder and the immediate health care that actually prevented the mortality rate from going way up. So I think the 2 lessons are resilience in terms of having proper medical facilities available, but also developing a mentality among our people that after the event has happened, the answer is not to run, but actually to assist. It's a lesson that is worth recounting here. Thank you, Just Lord John. one quick question, if I may. Technology is advancing massively. Even on our iPhones, we've got an ability to put fingerprints on them, facial technology, DNA. How would you suggest, with your vast experience, international experience, how do we actually spread best practice and excellence in terms of technology, which I totally agree has to be the way forward? I think the center, Lord John, is one way to propagate best practices. I think we need to do this. I think the reaching out to the, whether it's Ameripol or through Interpol or through regional bodies and multilateral organizations is the way to spread best practices. It always takes place slower than we would like, but it doesn't take place if we don't make a specific effort as you're suggesting. Thank you very much indeed. Would you like to say something, Dario, with your vast experience in the Americas? Okay. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. En principio agradecer a la Organización de Estados Americanos y al Centro Internacional para la Seguridad del Deporte por esta invitación y felicitar asimismo esta iniciativa y este ámbito de intercambio de experiencias principalmente. Realmente venía con una idea de hablar de determinadas cuestiones, pero a medida de que uno va escuchando las exposiciones, se le van ocurriendo alguna serie de cuestiones que no podemos dejar. Nosotros, en nuestro país,
tenemos una realidad en cuanto a la seguridad del deporte que está netamente relacionada con la actividad deportiva del fútbol. Con lo cual, la importancia que tiene el consumo del producto, porque en definitiva el deporte y en especial el evento deportivo es un producto y es consumo. Y tenemos dos dimensiones de trabajo realmente de una magnitud y de una importancia trascendente que rápidamente, sobre la cual creo que tenemos que poner el foco para saber cuáles son las amenazas que existen en la materia y cuáles son las políticas de seguridad sobre las cuales nosotros debemos trabajar. La primera dimensión tiene que ver con lo cuantificable, con aquello que se puede dimensionar en números o que se puede ver en obras, y tiene que ver con el negocio, tiene que ver con el desarrollo y tiene que ver con el crecimiento. Y la primera amenaza que aparece en esta dimensión es la corrupción. Acá se habló o se mencionó la preocupación que existe sobre la corrupción en el deporte y el daño que produce en los eventos deportivos cualquier acto de corrupción, que no solamente involucra al fútbol, que en definitiva es el deporte más masivo que tiene nuestro planeta, pero también hay otros eventos que pueden ser los Juegos Olímpicos, que evidentemente se trata del evento masivo de mayor trascendencia e integración en el mundo y sobre el cual también se deben desarrollar políticas de seguridad coordinadas de manera integrada, teniendo en cuenta la identidad de los distintos países y sus culturas. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros tuvimos una experiencia el año pasado con la República Federativa de Brasil. Está aquí presente el secretario de Grandes Eventos, de Seguridad para Grandes Eventos, el doctor Andrei Passos Rodríguez, con quien tuvimos un año de trabajo muy arduo, desde 7 meses antes del Mundial, en un esquema de cooperación internacional que, por lo menos para nuestro país y para la región, no tenía precedentes, teniendo en cuenta de que había y de que existen identidades a través del deporte. Hay un proceso de construcción de identidad en el deporte y específicamente en el fútbol que lleva a un proceso de transformación del éxito deportivo de una nación. Es decir, hay una asociación directa de ese sentimiento de nacionalidad y del ser de nuestro país con el deporte, y puntualmente en nuestra región puede ser, y disculpen la reiteración, y creo que es el fútbol. Y estos procesos generan grandes desafíos, porque por ahí algún sociólogo hablaba del mito de la nacionalidad, y recién Lord John Stevens mencionaba aquella idea que existe, por lo menos en las Américas, sobre esta característica colonizadora que la historia le ha dado a los ingleses. Y en un lugar del mundo, de las Américas o de la Sudamérica, donde un proceso histórico que no ha sido y no es ajeno, y se viven los procesos históricos también en el deporte. Y si no, vaya o nos podemos remontar hacia el año 1986, aquel partido entre Inglaterra y Argentina, que quedó marcado como un hito, más allá de los resultados. Y eso tenía un componente y una connotación que estaba relacionada con un momento histórico que se estaba viviendo luego de una guerra y de un conflicto bélico. Entonces, todas estas ideas que estoy tratando de transmitir nos plantean desafíos permanentes, porque nuestras culturas son diferentes, porque nuestra construcción de identidad en relación al deporte es diferente,
Y todo esto lo tenemos que valorar a la hora de diseñar nuestras políticas de seguridad. Con el Brasil nos unía un compromiso que como altos funcionarios teníamos la responsabilidad de garantizar la seguridad, de colaborar por parte de la Argentina, y por supuesto el Brasil tenía esa responsabilidad de garantizar la seguridad a millones, no solamente de connacionales, de compatriotas de ellos, sino también a los millones de visitantes y de turistas que iban a acudir a ver uno de los eventos más trascendentes que tiene el mundo. Y en ese esquema de cooperación nosotros tenemos un mecanismo a través del Mercosur, donde en el año 2012 se celebró un acta compromiso. Esto también ha sido una experiencia modélica en materia de cooperación y de colaboración. Y a través de esta acta compromiso, los ministros del Interior y quien tiene responsabilidades en materia de seguridad asumían esa tarea de cooperar en el intercambio de información, que en nuestro caso incluyó un listado de 2.000 personas que tenían antecedentes de haber participado en hechos violentos en la República Argentina. Y de acá también surge otra conclusión. En nuestro país tenemos unos 4 millones de espectadores que consumen deporte, no solamente fútbol, que es la mayoría. Y de esos 4 millones, imagínense ustedes que solamente 2.000 personas son aquellas que nos producen una amenaza permanente, y de los 2.000 no son más de 400 o 500 los más violentos. Es decir, los 4 millones, en definitiva, terminan siendo víctimas del accionar o de las conductas de 400 o 500 personas. Y aquí vamos hacia la otra dimensión que yo les decía anteriormente y que tiene relación con lo conductual, con las conductas, con los comportamientos de los seres humanos, y que acá sí entramos en un plano sociológico, cultural o psicológico, donde nuestra principal amenaza está dada en la violencia. Una violencia que se construye a través de la acción deliberada de un grupo que no son marginales, no son personas aisladas de la sociedad que no saben lo que hacen, son personas que tienen un objetivo y un plan específico. Y no solamente se da en nuestro país, conversando muchas veces con Andrei Passos de Brasil, tienen un fenómeno y una problemática similar, también con los hermanos de Chile. La violencia es un problema, una amenaza que no tiene fronteras, que trasciende a lo que es cualquier país o cualquier región, y es un desafío sobre el cual tenemos que trabajar en forma permanente. Y esto que yo les decía, ustedes habrán podido ver en el último superclásico que se disputó entre el Club Atlético River Plate y Boca Juniors hace escasos 40-45 días. Un espectáculo que, según el diario The Observer, el Observador de Inglaterra, creo que fue allá por el año 2004, lo ubicó como uno de los 50 eventos que cualquier persona en el mundo no debe dejar de ver. Y el primero era este superclásico. Es decir, en los 3 años y medio de gestión que nosotros tenemos, hemos organizado más de 7 de estos superclásicos y no hemos tenido grandes inconvenientes. Pero fíjense ustedes cómo la acción deliberada de una persona con poco nivel de conciencia sobre la consecuencia que iba a generar, no desde el punto de vista solo violento, porque en realidad fue más que vinculado a la violencia, estuvo vinculado a una agresión a un deportista tirando un agresivo químico. La vergüenza que implicaba en el mundo un espectáculo que estaba siendo visto por millones de personas, haber privado a la gente de
del producto, de este producto, porque así de esto se trata, haberlos privado de poder ver y disfrutar de este espectáculo. Y cuando decimos o nos preguntamos qué es lo que nos faltó para que esto no sucediera, y yo digo, la idiotez no tiene límites en este caso. Entonces, un espectáculo deportivo debe generar, o una política de seguridad de un espectáculo deportivo debe generar conciencia sobre el espectador, y para eso tiene que haber reglas, tiene que haber normas. Y creo que uno de los desafíos que tenemos hoy en la región y en nuestro país principalmente es la posibilidad de proyectar normas que estén acorde al momento histórico que se está viviendo y las formas que tienen de consumir el deporte en esta región. Así que estas son un poco las reflexiones preliminares como para iniciar esta charla. No quiero ser muy extenso en el discurso, pero seguramente va a surgir de esta dinámica algunas otras cuestiones que estamos dispuestos a conversar con todos los presentes. Muchísimas gracias. Thank you, Dario. I suspect there may well be some questions about corruption and the rules later on, perhaps to you. Joan. Bien, en primer lugar, de igual forma, doctor Steven, dar las gracias a la Organización de Estados Americanos por la invitación y por la organización de este evento, dar espacio a una discusión que de repente no solamente es rica, sino me parece necesaria y de igual forma que se debe sostener en el tiempo. En ese mismo sentido, quisiera agradecer al Centro Internacional para la Seguridad del Deporte, que de igual manera ha sido gestor de esta actividad, y a todos los invitados e invitadas en estos 2 días de trabajo. Quisiera, igual como decía el compañero panelista Darío, reorientar el discurso a razón de no ser repetitivo en lo que aquí ya se ha planteado en la mesa. Me parece que ha sido amplio el doctor Berzin en hablar sobre básicamente el planteamiento de las operaciones pre-evento, durante el evento y post-evento, con la suma de la tecnología y de otros factores como inteligencia en razón de la prevención y la protección de eventos deportivos. También, de igual manera, el doctor Darío ha ampliado más el tema desde la perspectiva conductual, desarrollo económico, el impacto de esos eventos. Y quisiera complementar esto desde la perspectiva policial en lo siguiente. La Comunidad de Policías de América, Ameripol, es una organización que tiene realmente pocos años. Estamos cumpliendo 8 años de vida activa, en donde hemos logrado ya aglutinar a 29 cuerpos de policía nacionales de todas las Américas, y que año a año venimos generando una mesa de trabajo conjunta para desarrollar temas de carácter particular y general. Y en este escenario planteamos los temas que más nos interesan a nivel país y por supuesto a nivel regional. En este aspecto hemos fundamentado nuestro trabajo básicamente en tres pilares fundamentales. El primero, que me parece que es la naturaleza propia de la organización, tiene que ver con la integración de las policías, y es hacer una mesa abierta a razón de que, al igual que el delito, que no tiene fronteras, las policías hoy en día, y lo han demostrado otras organizaciones del mismo estilo como Europol o Interpol, tenemos que trascender de los espacios físicos para poder mejorar los servicios de policía que brindamos. Ese espacio de integración ha permitido ya no solamente sentarnos juntos a discutir temas de seguridad ciudadana, sino también
y que creo que es la ganancia más importante, ya poder conocernos en persona y desarrollar en conjunto un espacio básico en el trabajo permanente, que es la confianza. El segundo pilar que hemos desarrollado desde la Comunidad de Policías de América tiene que ver con dos aspectos. Una de ellas es la capacitación permanente en aras de tratar de disminuir las asimetrías o las diferencias entre los cuerpos de policía, hablando meramente del conocimiento. Y el segundo aspecto es el tema del desarrollo de la inteligencia como la herramienta fundamental del trabajo de la prevención. Y en este desarrollo de la inteligencia, de igual manera aplicado a todo ese tipo de eventos, el intercambio de la información de manera permanente que facilite para que los cuerpos de policía podamos operativizar la información, permita de igual forma generar actividad preventiva, generar alertas tempranas para que podamos ciertamente establecer los mecanismos necesarios para la protección de estos grandes eventos de manera permanente. Y el tercer aspecto que me parece otro tema importantísimo que hemos desarrollado es que desarrollamos sobre acciones operativas concretas para generar buenas prácticas. En el enfoque de estos tres ejes hacia el tema de los eventos deportivos, ciertamente la realidad policial es que cada vez más y más cotidiano se vuelve la actividad deportiva en nuestras ciudades y en nuestros países. Así que el desarrollo de las buenas prácticas, de las buenas experiencias y de todo este intercambio de conocimiento ha venido generando una mayor capacidad de las policías para poder reaccionar en tiempo y para poder, por supuesto, aplicar todas las medidas de seguridad de manera tal de que cada vez los eventos deportivos sean más seguros. En este escenario quisiera referenciar que en el reciente Campeonato Mundial de Brasil 2014, aproximadamente 80 miembros de las policías de América, a través de una gestión de Ameripol, estuvieron compartiendo con la Policía Federal brasileña como observadores, incluso con los uniformes de cada policía, la experiencia de esta gran actividad que sumó miles de capacidades, entre ellos las policiales, y que sin duda alguna para nuestros países, para los países de las Américas, la experiencia recogida por nuestros agentes que participaron de forma pasiva en el desarrollo de este campeonato mundial enriqueció todas las actividades locales y particulares en el tema de la seguridad ciudadana. La policía tiene muy claro que el deporte, al igual que la cultura y otros escenarios más, son, a mi buen entender, una excelente excusa para generar prevención. Y hemos visto, por supuesto, a la par de la lucha del día a día que tenemos permanentemente con el aumento del consumo de droga y con lamentablemente el impacto de esta en nuestros jóvenes y en nuestras sociedades y en nuestras comunidades, pues el balance perfecto que se viene impulsando y que me parece que es una conducta natural y la estamos percibiendo a nivel mundial. En Costa Rica aproximadamente se ha venido generando un fenómeno importante en la práctica del deporte al aire libre y entonces esto nos genera también escenarios diferentes de seguridad porque ya no se está concentrando solamente en una instalación cerrada, que es un poco lo que pasó en la Maratón de Boston, sino que son eventos al aire libre que toman ciudades enteras y que permite y obliga, por supuesto, a las estrategias de prevención, por supuesto, generar diversidad en esas actividades preventivas para lograr no solamente la tranquilidad del deportista, sino también, por supuesto, proteger la visitación del turismo y también proteger la inversión que genera desarrollo en nuestras sociedades. En este marco, Ameripol
interpreta perfectamente bien el rol que juega, y desde nuestra comunidad venimos generando a nivel policial discusiones permanentes para efectos de poder retroalimentarnos de forma constante en aras de que nuestros hermanos policías de las Américas también desarrollen una mayor capacidad para atención de estos eventos. Thank you very much indeed. Well, I think we've got about 5 minutes till 10 minutes, if possible, for any questions from the floor to the panelists. So I open the session to those people who'd like to ask any questions, and there are some microphones to go around. Anyone with any questions? Sir, could we bring the microphone around? If you could announce who you are, sir. My name is Ralph Nenes. I come from Mexico at the Olympic Committee. Mi pregunta para Darío es cómo manejan ustedes las famosas barras que son sumamente violentas y no hay un medio ideal para combatirlos, pero yo supongo que ustedes tienen el acceso a los clubes, a los que creo que hay que castigar de repente porque son aficionados de ellos y muchas veces tolerados, y por lo tanto no desaparecen, sino cada vez crecen más como una amenaza de seguridad. Sí. Bueno, la pregunta ha dado en la médula del problema que hoy tiene la Argentina y muchos otros países de la región. A modo de ejemplo, con lo que usted dice, existe el derecho de admisión que tienen que ejercer los clubes, que son los responsables primarios de la organización del espectáculo. Pero ¿qué pasó en los últimos 30 años? En los últimos 30 años, las federaciones de fútbol y los clubes han tirado la pelota afuera, como quien dice, y han puesto en cabeza del Estado la responsabilidad primaria puertas adentro también. Entonces se ha empezado a legislar sobre normas que llevan al Estado a tener que aplicar sanciones a los clubes, clausurando o cerrando estadios, a partir de los comportamientos que tienen los que acceden a los estadios. Toda esa situación, nosotros lo que hoy estamos tratando de poner en su lugar es que el Estado tiene que intervenir en la regulación de la seguridad a través de la exigencia de parámetros y estándares de seguridad que tienen que cumplir los clubes de fútbol. Si usted deja entrar a su estadio a violentos, lo más probable es que el resultado que tenga sea negativo desde el punto de vista de la seguridad. Nosotros tuvimos una disputa mediática en la prensa cuando fue el último superclásico de River Boca, donde un juez, a partir de una medida que habían presentado dos barras bravas muy conocidos en Argentina del Club Atlético Boca Juniors, habían pedido una medida judicial para que lo vuelvan a restablecer como socios y poder ingresar al estadio. Le fue favorable la medida judicial para volver a ser socio, y desde el Estado nosotros dijimos: no vamos a brindar el servicio de seguridad pública si esta persona está dentro del estadio. Porque después recae, y acá viene otra cuestión que tiene que ver con uno de los actores y protagonistas de la seguridad, que es la intervención policial. Como bien decía el presidente Ameripol, las policías también muchas veces sufren, porque son seres humanos, y sufren las consecuencias de tener que desarrollar su tarea en lugares donde a estos violentos se les da un lugar de poder que no tienen que tener: manejo de negocios económicos, la posibilidad de repartir tickets o entradas, con lo cual el desafío está en cortar con eso. Y para ir redondeando esta respuesta, lo que hay que hacer es invertir en infraestructura para poder tener mayor seguridad. En año 2015 es necesario tener tecnología en los ingresos, sistemas de acceso que permitan identificar a los que ingresan y dejar afuera a aquellos que no queremos que estén dentro de los estadios. Sir, just one, yeah, there's two questions. I think we've got time for two, and then you're at the front, sir, but someone's at the back.
I don't think we can hear you, sir, so if you just try again. Sorry. Sorry, if you could start again. We didn't quite get it up here. Ahí está. Bueno, quería preguntarle a la mesa, decía, soy el ministro de Deportes de Honduras y quisiera preguntar sobre los efectos que están generando las leyes que se están aplicando desde el Congreso de la República. Por ejemplo, Honduras tiene un problema muy similar al que tiene Sudamérica, al que tiene Guatemala, al que tiene El Salvador, relacionado con el tema de las barras bravas, que incluso allá en Centroamérica se maneja mucho, que fueron exportadas o importadas y que han degenerado mucho el tema de descomposición en estos países. ¿Qué tanto, por ejemplo, en el tema de Argentina? He visto que Argentina, por ejemplo, se han aplicado leyes desde el Estado para ver cómo se puede contrarrestar el tema de las barras. Y la aplicación, por ejemplo, de lo que se hizo en Inglaterra con el tema de los hooligans, que eran el fastidio y el terror de las copas mundiales. ¿Cómo podemos aplicar un modelo en América Latina que nos permita poder ir erradicando o reduciendo estos niveles de inseguridad y de zozobra y de terror que siembran las barras en los estadios? Well, I'll certainly answer in relation to the United Kingdom, and then my colleague can answer in relation to Argentina. It was actually delivered by intelligence, and what we were talking about earlier on about forces from the United Kingdom going to Belgium, going to France, and going to other countries actually worked. So you embedded police force officers and intelligence officers into the countries where these hooligans were going. And quite frankly, some very positive policing was done as a result. People were stopped from leaving England and going to France, Belgium, and other places where they were going to cause problems. And actually, some of these people were dealt with under laws which allowed you to lock them up for a period of time if there was reasonable evidence which is of a certain level that they were going to cause disturbance elsewhere. And the only way to deal with these people is on intelligence, proactive policing, and then actually do something about it. Dario. Bien, sí, la verdad que lo primero que nosotros, cuando nos traen la experiencia de los hooligans en Inglaterra y lo que fue todo el trabajo de Lord Taylor, nosotros lo primero que decimos que se trata de un fenómeno de características diferentes. Los hooligans, hasta donde tenemos nosotros conocimiento, no tenían una relación directa con los dirigentes de los clubes de fútbol. Acá, si bien el resultado era el mismo, que es la producción de hechos violentos, la violencia en muchos de los países de América Latina es parte del negocio. O sea, si no produzco hechos violentos, no voy a lograr réditos. Entonces, lo primero que hay que romper es el negocio. Y para romper con el negocio de estas barras, para que usted tenga una idea, se calcula que el Club Atlético Boca Juniors, las barras bravas, llegan a recaudar entre $200.000 por mes, aproximadamente. Es decir, que alguien me diga qué negocio criminal o por fuera de la ley tiene tan bajo riesgo como ser barra brava. Entonces, ahí es donde está el desafío. Tener un cuerpo normativo. Nosotros presentamos hace 20 días un proyecto de ley en el Congreso de la Nación Argentina, donde lo primero que necesitamos es tener un cuerpo normativo legal que le exija a los clubes cumplir con infraestructura que no permite ingresar a aquellas personas que no queremos. Porque, ¿qué seguridad nosotros podemos brindar si no sabemos quién está dentro de un estadio? Eso como pauta principal. Gente que sin tickets ingresa al estadio.
Ustedes saben que en ningún evento deportivo se puede implementar un dispositivo de seguridad en los accesos similar a un aeropuerto. Cuando uno va a tomar un avión, está 3 horas antes de tomar el vuelo. En una dinámica de ingreso de 50.000 personas en un gran evento, bueno, ¿cuánta gente va 3 horas antes del encuentro? Entonces también es necesario un cambio cultural, para lo cual hay que trabajar, ¿no? One last question from you, sir. Yes, thank you, and then we'll finish. Thank you very much. Muy buenos días. Soy el comisionado general de la Policía de Honduras, Héctor Iván Mejía, agradeciendo a los panelistas la experiencia contada de los diferentes países y principalmente al señor presidente de Meripol. Mi consulta es, hay un delito que se produce en la mayoría de los eventos deportivos que es a través del fraude de emisión de boletería. Y muchas veces participan personas de otros países, llegan al país sede de un partido de fútbol, emiten mayor cantidad de boletería y esa es una crisis que se genera al momento de llevarse a cabo el evento deportivo. ¿Qué mecanismo se podría implementar a través precisamente de este Centro Internacional para la Seguridad de los Deportes para poder establecer una plataforma general en la emisión de boleterías con mecanismos de seguridad? Con mecanismos de seguridad. La otra situación que se presenta también es el tráfico de humanos. Falsos agentes, promotores, que muchas veces identifican jugadores de fútbol, hablando del fútbol, y los toman como víctimas ofreciéndoles que los van a promover a nivel internacional y al final resulta que no son personas confiables o verdaderos agentes promotores. ¿Qué mecanismo se puede utilizar también en esta plataforma para poner a disposición de los sistemas electrónicos seres humanos certificados para que puedan nuestros jugadores de fútbol o para que pueda la generalidad poder identificar quiénes están perfectamente identificados y pueden ser considerados personas seguras para desarrollar estos programas? Muchas gracias. Thank you. Who would like to answer that? Sir, no. And then I think we've got time for 2 more questions. I know that the ambassador for Colombia wants to ask a question, and our friend there has been waiting. So if the ambassador comes first, and then you, sir, if that's okay. But who would like to answer that? Thank you. Thank you, Joan. Podría colaborar con la mitad de la pregunta que hace mi comisario y de igual manera también lo que planteaba el señor ministro. De repente hay algunos temas que quisiera también muy rápidamente abonar. Desde la experiencia de Costa Rica, en términos de ley, recientemente se aprobó una ley que regula el tema de la actividad deportiva de todos los deportes a gran escala en Costa Rica. Esta ley es una ley que sanciona de manera administrativa el no ingreso a centros deportivos y culturales, obligando, eso sí, al organizador a que establezca lo necesario en términos de tecnología y en términos de seguridad, el control al acceso del recinto, y aquellas personas que cometan una contravención o un delito se sancionan por un tiempo determinado el no ingreso a ninguna actividad de carácter cultural o deportiva. Para esto, el Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica tiene una base de datos que coordina con la Policía Judicial y el Ministerio Público, en donde todas aquellas personas que son sancionadas se genera esta base de datos compartida con todos los organizadores y ellos están en la obligación de aplicar la sanción. Quizá, a diferencia de la experiencia que aquí han compartido los compañeros de mesa, en Costa Rica los organizadores de los eventos son los responsables de la seguridad interna y así, a partir de ahí, una debida
separación de responsabilidades, también la policía asume lo que corresponde y de igual forma el organizador del evento, que finalmente es el que lucra de la actividad y es el organizador directo, pues también tiene que asumir responsabilidades y tiene que cumplir una serie de requisitos que están legislados en Costa Rica a través de una ley de eventos masivos, en donde hay una comisión integral donde ingresa el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense del Seguro Social, la Policía de Investigación, el Ministerio Público, de manera tal de que ese organizador tiene que cumplir todos los avales de cada una de las instancias correspondientes. De igual forma, nosotros en Costa Rica obligamos a los organizadores, a los dueños de los equipos, a deslegitimar las barras bravas. Teníamos el problema de la subvención de buses, de tickets, y obligamos a que públicamente y de igual manera a través de una actividad que regula y preside la Organización Nacional Deportiva, en este caso el ICODER y la Unión Nacional de Fútbol en Costa Rica, generaron un pacto en donde los presidentes de los equipos de fútbol, especialmente públicamente, retiraron toda la subvención a las barras bravas. De igual manera, otro acuerdo que se tomó es que las barras visitantes no van a los estadios a ver a sus equipos. Las barras bravas solamente se instalan de manera adecuada y controlada por la policía en sus estadios cuando son casas, pero no van de visita porque no se les permite el ingreso. Y esto de acuerdo a un archivo, a un padrón que se les obligó a todos los equipos a cumplir de manera tal de que se reseñan todos y de igual manera ese filtro se le pasa a la policía y si hay gente que tiene órdenes de captura o procesos penales pendientes, inmediatamente la policía actúa y va de alguna manera debilitando la fuerza que tienen las barras bravas, porque de igual manera en Costa Rica, en nuestro nivel, por supuesto no en el nivel de un clásico River Boca, pero en nuestro nivel también tenemos serios problemas. Con el tema de los tiquetes se le ha dado énfasis a una plataforma electrónica vía internet, en donde hay empresas debidamente certificadas y la gente está comprando tiquetes que tienen todos los filtros de seguridad y que son constatados en el tema de los ingresos. Y los promotores en Costa Rica todos están regulados con licencia y de igual manera eso permite que no aparezcan promotores falsos a inventarse la captura de talentos para sacarlos del país con otros fines. You're welcome. We'll call it a day after. So if you'd like to follow up your question with us later on, that would be fine. We need to get on to the next session. Your Excellency. Gracias, señor embajador de Colombia y a su vez presidente de la Comisión de Seguridad Hemisférica de la organización. Muy complacido y congratulaciones por la importancia de este evento. Hemos escuchado apreciaciones de la mayor importancia para la prevención de uno de los problemas que más golpean en nuestros países. La visión que acabamos de atender del comisionado Andrade, presidente de Ameripol, sobre aspectos tan importantes como los registros de las personas que han incurrido en violencia, o la importancia de una cámara de seguridad en los estadios, o la importancia de trabajar con la sociedad civil, en fin, todos estos elementos, el educativo para la prevención, el trabajo con los clubes, el trabajo con nuestras policías, pero nuestra apreciación va a embajador Blauel, en el sentido de poder recoger todos estos insumos y desde luego el gran conocimiento de todas nuestras policías a través de Ameripol, para que se pueda tener una materia prima que nos permita a los estados trabajar en políticas públicas, para que pasemos del foro del conocimiento, que es tan importante, de experiencias y de casos bien de éxito o bien de fracaso, a las instancias del foro político en la OEA, para que podamos concluir
en un momento dado, cuando ello fuere pertinente, en políticas públicas, en declaraciones, en recomendaciones. Muchas gracias. Well, I'm pretty sure we could agree with that. Do you want to just quickly say something, Alan, on that? Just with regard to the problem of hooliganism, and I think it's the major issue that my colleagues have raised, and I certainly don't want what I'm about to say to be misinterpreted about American culture, because as the recent tragedy in Charleston has demonstrated, we are not a nonviolent culture, and we are not a culture that has learned to deal with guns. So take what I'm about to say with that in mind. But you will notice that we do not have hooliganism at our sport events. And the reason that we don't is because of two things. One is that we have made it very clear that if you act in a disorderly way, you will be immediately removed from the stadium. And the second is that we've then developed a culture in which other spectators will not tolerate it. The point that the ambassador just made. This is about civil society developing a culture that says, if you misbehave at a sporting event, you will be removed and you will be looked upon as the kind of object of opprobrium, and that's what it ultimately takes. And I say we have many problems in our society, but one thing that we have dealt with is that kind of a thing in a sports event. And it's not that we didn't have hooligans and gang members at sports events, we did. But it's the people and it's the police officers that you need to rely on to deal with it. So I say that respectfully. Indeed, that's been an extraordinary session, going from technology to corruption to rules to people to hooliganism and the like. And I think we need to show our appreciation to our three panel members, and I have to say to yourselves, because you've done a fantastic job today. Thank you.